Jesús. Amén, amén. Podemos sentarnos. Bienvenidos. Estamos en el Cantar de los Cantares y hoy nos toca entrarle al capítulo 3. Así es que hagamos un repaso del capítulo 2 del Cantar de los Cantares. Pero espero que a estas alturas de nuestro estudio ya estén viendo con claridad cómo el Cantar de los Cantares es un mapa. Nadie ha visto que es un mapa, ¿o sí? ¿Ya vieron que es un mapa? Ahora, ¿qué significa un mapa? Significa que o lo sigue o no va a llegar a donde dice que va a llegar. O sea, no es soñando que nos vamos a ir a algún lado que vamos a llegar a ese lugar. Es encontrando el mapa y siguiéndolo fielmente, paso a paso y en detalle. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios. Por supuesto, si queremos pasar toda la eternidad en los atrios, no tenemos que seguir ningún mapa. Pero no estamos hablando de los atrios, estamos hablando de la nueva ciudad. Estamos hablando de la esposa del Señor Jesucristo. Amén. Por regla general se enseña que todos los cristianos salvos son la esposa del Señor Jesucristo. Bueno, que yo sepa, no todos los bebés están capacitados para casarse. Algún día se van a casar si crecen. Amén. Que puedan calificar para casarse no significa que ya se casaron. Y lo mismo pasa con los creyentes en lo espiritual. Amén. No es cierto que todos los cristianos salvos son la esposa del Señor Jesucristo. Amén. Si ya lo fueran, tendríamos alrededor de nosotros gente con una devoción al Señor Jesucristo perfecta. Obediencia y sumisión a su soberanía y a su gobierno maravillosos. Un corazón único, unificado, cuyo único amor es el Señor Jesucristo. Una confianza absoluta de tal manera que cuando andan en el valle de sombra de muerte no les da infarto. ¿Me explico? Uno crece para casarse con el Señor Jesucristo. Y ese es el camino que nos traza al Cantar de los Cantares. ¿Sí? ¿Estamos? Amén. Entonces, en Cantares capítulo 2 estudiamos la semana pasada cómo es que el Señor consideró que ella ya está lista para ser llevada a una nueva plataforma espiritual en su relación personal con el Señor Jesucristo. Ella ha tenido experiencias maravillosas descritas en el capítulo 1 y al principio del capítulo 2, a solas, en lo secreto de su cuarto de oración, en lo privado, con su amado, con el Rey, con el Señor Jesucristo. Pero en público, ella ha sido vituperada, ha sido crucificada por sus propios hermanos y ha estado expuesta a la indiferencia de las famosas doncellas de Jerusalén. Pero esto no ha hecho otra cosa más que afirmar su elección por el Señor y hacerla aprenderse todavía más del Señor y buscarlo y encontrarlo a un nivel todavía más profundo y maravilloso. Cuando la gente nos persigue, cuando estamos pasando por tribulación, por aflicción, por angustia, solo tenemos dos opciones. Una, dejar que salga yo. Mío se llama Carlos. El suyo ya sabe cómo se llama. Y actuar en la carne. Amén. Ya sea explotando hacia afuera o implotando hacia adentro, llenándonos de depresión y de tristeza. Amén. O la otra opción es escondernos en el Señor Jesucristo. Correr a Jesús buscando refugio y escondernos en Él. Clamar a Él y esperar a que Él obre, a que Él nos levante, a que Él nos fortalezca y a que Él redima. ¿Lo ven? Adivinen qué escogió ella. Ella escogió irse a su cuarto de oración, a las cámaras del Rey. Amén. Así es que de repente aparece en el verso 8 el Señor y Él viene, ya les expliqué qué son. Él viene saltando sobre los montes eternos, sobre los montes eternos y los collados eternos, y viene a encontrarla a ella. Y viene diciéndole, oye, ya es tiempo de una nueva primavera para ti. Ya pasó el invierno, ya pasó la temporada de oscuridad, de frío.
de humillación y de muerte. Es tiempo para que haya nuevos brotes de vida. Es tiempo para levantarse, es tiempo para disfrutar de una nueva dimensión, de una nueva relación con Dios. Es tiempo para una nueva experiencia, para un nuevo comienzo, para un nuevo principio. Amén. ¿Dónde la encontró a ella? Cuando llegó a decirle, es tiempo para levantarnos, es tiempo para subir más alto en nuestra relación. La encontró a ella escondida en los agujeros de la peña. Amén. En lo escondido de escarpados parajes. Y les expliqué cómo la palabra, debe ser la palabra escarpados. La palabra escarpados significa escalera o escalones. Y es allí, refugiada en Cristo y en este crucificado, que ella encontró la escalera para subir a un plano más alto en el Señor. Por eso prueba el hecho de que antes de la exaltación viene la humillación y el quebrantamiento de espíritu. Eso prueba, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando sea tiempo. Es porque es ahí abajo donde está escondida la escalera. Cuando estamos siendo atribulados, vituperados, lo que quieran, lo que tenemos que hacer es empezar a tener comunión con Cristo y con este crucificado. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo, cuando fue con los corintios, él ya sabía a qué iba? Porque la iglesia de los corintios era una iglesia con muchos conflictos. Era gente muy carnal, con todo y que estaban muy bien atendidos y los dones del Espíritu fluían y todo lo que quieran, pero era gente muy carnal. Entonces Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Los corintios, es con los corintios que Pablo tuvo que, palabras de él mismo, actuar como necio y defender su apostolado y su posición y decirles, miren, me están obligando a actuar como un necio, pero no se les olvide quién soy yo para ustedes. Es con ellos que tuvo que hacer eso. Amén. Entonces Pablo lo que hizo fue simplemente esconderse en Jesucristo y en este crucificado. ¿Qué significa escondernos en Jesucristo y en este crucificado? Significa no estar en esos momentos, no es estar diciendo, Señor, quiero ver milagros y portentos y prodigios, y es por medio de estos prodigios de tu poder de resurrección que yo voy a salir de esta situación. No. Ese es un lado al Señor Jesucristo. Pero ahorita estamos hablando de este otro lado. Señor Jesús, gracias por lo que tú padeciste por mí. Yo estoy padeciendo por ti, pero la verdad, si comparo mis padecimientos por ti versus tus padecimientos por amor a mí, hasta vergüenza me da, pues. Señor, perdóname por siquiera pensar que estoy padeciendo. Y empezar a tener comunión y gratitud y esperar una nueva revelación, un nuevo entendimiento del precio que Él pagó por nosotros. Y el libro de Hebreos dice claramente que consideremos a aquel que padeció tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, sentimos que estamos desmayando, solo acordémonos de lo que nosotros le hicimos al Señor Jesucristo a causa de nuestros pecados, y eso nos va a animar. Amén, porque hubo alguien que padeció más por nosotros, y el justo por los injustos. Si nosotros padecemos, les cuento un secreto, nos lo merecemos. Amén, porque somos mortales, finitos, corruptos, imperfectos. Pero el Señor Jesucristo, Él no merecía padecer, pero eligió hacerlo voluntariamente, tomando el lugar de ustedes y el mío. Eso es tener comunión con el lado crucificado del Señor Jesucristo. Eso es escondernos en los agujeros de la peña. Amén. Está claro, porque los agujeros de la peña, estamos hablando de sus heridas. Las heridas que le hicieron a la roca Sela. Amén. De eso estamos hablando. ¿Me estoy explicando? Sí, por regla general, el único lado con el que se nos ocurre tener contacto es el lado resucitado del Señor Jesucristo. Y está bien, pero es que no es el único lado que necesitamos conocer por experiencia. Pablo en Filipenses 3 dijo, a fin de conocerle, sí, el poder de su resurrección, pero dijo, y la participación de sus padecimientos. Si en alguna manera llegase yo a ser semejante a Él en su muerte. ¿Me estoy explicando con esto?
El Señor tiene dos lados, un lado resucitado y un lado crucificado. Y necesitamos conocer ambos lados, y hay un tiempo para conocer este lado y hay un tiempo para conocer este lado. Y por regla general queremos solo la resurrección, pero no queremos tener nada que ver con la crucifixión. Queremos la exaltación, pero no queremos la cruz, no queremos la humillación. Bueno, ella estaba siendo exaltada en lo privado, porque miren qué clase de comunión estaba teniendo con su amado, pero ella estaba siendo humillada en público. Ahí está, pues ya lo estudiamos, estaba siendo humillada en público. Así es que eso la llevó a esconderse en las hendiduras de la peña. Pero allí encontró las escaleras. La palabra escarpados en idioma hebreo significa escaleras o escalones. Es allí donde está escondida la escalera para poder subir o ascender a ese nuevo plano que el Señor tiene para nosotros. Amén. Amén. ¿Estamos? ¿Por qué están tan calladitos? Bueno, gracias a Dios. Miren, les traigo algunos ejemplos antes de pasar al capítulo 3. Pero por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versos 2 y 3, miren este principio operando. El camino hacia arriba lo encontramos abajo. Si vamos a subir, tenemos que estar abajo. No podemos subir si ya estamos arriba. En Génesis capítulo 1, versos 2 y 3, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en medio de esa oscuridad, de esas tinieblas, en medio de ese caos, en medio de esa ruina y en medio de esa desolación, la tierra encontró su escalera. En el siguiente versículo dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y esta tierra comenzó su ascenso, que la llevó a ser restaurada, por si no lo sabían, por cuarta vez. Amén. Bueno, por ejemplo, vámonos a Génesis 21 del 1 al 5. Génesis 21 del 1 al 5. Estamos trazando este principio de cómo el camino para arriba lo encontramos abajo. Y viene Dios y le dice a Abraham: Abraham, tu descendencia va a heredar la tierra. Yo estoy haciendo un pacto hoy contigo y con tu descendencia. Amén. Al final descubrimos que se refería al Señor Jesucristo, porque habla de su simiente en singular, no sus simientes en plural. Pero el hecho es que viene Dios y le hace grandes promesas a Abraham para su descendencia, y él no tiene descendencia. Y trataron de redimir el problema, él y su esposa, y entonces se acuerdan el asunto con Agar, ¿verdad? Amén. Pero Dios no se refería a eso. Entonces en Génesis capítulo 21 del 1 al 5 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Ahora, pensemos que usted y yo tenemos 100 años de edad. ¿Eso dónde nos pone? ¿Arriba en la exaltación o abajo en la humillación? Eso nos lleva hasta abajo. Pero adivinen a dónde se lo llevó Dios para poder darle a Isaac el gozo. Isaac significa risa o gozo. ¿Dónde encontró Abraham su escalera para ascender? Sino abajo. Si Dios le iba a dar al hijo de todos modos, ¿por qué tuvo que esperar a que Abraham llegara a tener 100 años? Si de todos modos se lo iba a dar. ¿Saben por qué? Porque quería probar un punto. Primero tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Primero tenemos que desaparecer. Primero tenemos que ser humillados y ser hechos nada. Entonces vamos a encontrar la escalera para subir y llegar a donde Dios quería que llegáramos. ¿Está claro? Solo estoy probándoles este principio.
Vámonos a Génesis 41, verso 38. Y en Génesis 41, verso 38, ya pasaron varios años, bastantes, 20 y pico de años, pero un día cuando todos eran patojos, los ilustres hermanos de José le tenían tirria y decidieron meterlo en una cisterna, en lo que discutían a ver qué hacían con él, porque ya no lo aguantaban. Era el favorito del papá, le tenían envidia. Ahora, no solo era por eso que le tenían envidia. Si el papá lo vistió con una túnica de muchos colores, es porque el papá vio el grado de gloria y el llamado espiritual que había sobre José. Y esa túnica de muchos colores simplemente era una demostración del manto espiritual que había sobre José. Eso era todo. Amén. Y sus hermanos lo aborrecían por eso. Entonces lo tiraron en la cisterna hasta que pasó una compañía de madianitas, creo que eran, ¿verdad? Entonces se lo vendieron a los madianitas se los vendieron a unos ismaelitas, llegaron a Egipto, lo vendieron en el mercado de esclavos, llegó a la casa de Potifar y pues a partir de allí ya no podemos hablar de exaltación y sin embargo en este camino descendente tenemos nosotros pequeños lapsos de exaltación porque Dios estaba con él y Dios lo bendijo a tal grado que Potifar le confió toda la administración de todos sus bienes, ¿verdad? Hasta que la señora tuvo su plan y no le funcionó y entonces José fue echado en la cárcel. Así es que sigue el camino descendente. Ahora, a todo esto Dios originalmente, y esto fue lo que más enfureció a los hermanos, le había dado un par de sueños a José. Y José soñó que, vamos a ver, eran 12 hijos más los papás. Entonces eran los papás y los 12 hijos representados por espigas se doblaban delante de la espiga de José. Y después resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se doblaban delante de José. Eso pues al papá lo puso a pensar, ¿verdad? Pero a los hijos los enfureció. Bueno, siguió su camino descendente, llegó a la cárcel, en la cárcel estuvo por años, tuvo la oportunidad de salir antes, pero resulta que al copero del rey se le olvidó que José estaba por allí. Hasta que un día el faraón tuvo un sueño. Ahora Dios tiene un tiempo para todo. Por eso dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él. ¿Oyeron eso? Él. ¿Saben cuál es nuestro problema? Yo creo que ya es tiempo. Yo creo que ya sufrí lo suficiente y aguanté lo suficiente. Así es que ahora yo voy a ver qué hago. Bueno, la Biblia dice, Él os exaltará cuando sea tiempo. Llegó el momento y finalmente José fue puesto como el segundo a bordo de todo el imperio egipcio. Y al poco tiempo aparecen sus hermanos y finalmente aparece el papá y todos están completamente supeditados a José. Amén. Pasaron 20, lo tengo apuntado en algún lado. Pasaron 20 y tantos, vamos a ver, 20 años. Pasaron 20 años. A él lo echaron en la cisterna a la edad de 17. Y ahorita estamos hablando de José a los, vamos a ver, 37 años de edad cuando llegaron sus hermanos. Así es que 20 años para ver el cumplimiento de lo que Dios le había profetizado en sueños. Pero José encontró dónde encontró el camino para arriba, sino estando hasta abajo. Estando hasta abajo. Entonces, otro de nuestros graves errores es huirle a aquello que Dios ha diseñado de manera perfecta para llevarnos a donde quiere llevarnos. Lo que pasa es que en nuestra mentalidad carnal siempre pensamos que el camino hacia arriba es hacia arriba y sálvese quien pueda y quítense del camino, porque si no se quitan yo los quito, ¿verdad? Y esos no son los caminos de Dios. El camino de Dios es que abajo vamos a poder nosotros encontrar la escalera para subir. Así es que ahí tienen el caso de José. ¿Sí? Bueno, Dios le prometió a Israel ya 400 años después la tierra por herencia.
Pero de repente el pueblo de Israel resulta que se encuentra en Egipto. Al principio estaban muy bien, muy resguardaditos, porque José era amigo del faraón, por supuesto, ¿verdad? Le salvó la vida al faraón y a todo Egipto. Pero solo se murió ese faraón que conocía a José, y a partir del siguiente, la mano de los faraones empezó a ponerse pesada sobre el pueblo de Israel. Eso se los trajo para abajo y 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 para abajo. ¿Por qué permitió Dios esos 400 años de esclavitud? Porque cuando estuvieran hasta abajo iban a encontrar la escalera para ser llevados hasta arriba. Así es que cuando más se agravó la mano de Faraón sobre ellos fue cuando ellos clamaron al Señor. El Señor les envió a Moisés, el libertador, y por mano de Moisés los sacó de Egipto y se los llevó camino a la tierra de Canaán. Amén. ¿Quieren más? Primera de Samuel capítulo 2. Todas estas historias las hemos estudiado, pero de arriba para abajo y de abajo para arriba. Primera de Samuel capítulo 2. Y esta es la historia de Ana, la esposa de Elcana. Pero resulta que Elcana estaba fuera de la voluntad directiva de Dios, porque tenía dos esposas, a Ana y a Penina. Y aquí tenemos un ejemplo clásico de cómo jamás ha sido la voluntad de Dios tener más de una esposa. Porque Ana y Penina eran rivales, y Penina atormentaba a Ana mañana, tarde y noche, y siempre se acordaba, se ocupaba de recordarle que Penina tenía hijos, pero Ana era estéril. Y hemos analizado esta historia. La verdad que quiero escribir todo un material alrededor de los principios de esta historia, porque es maravilloso. Algún día lo voy a hacer cuando termine de escribir todo lo que tengo a medias. Pero cuando esta situación llevó a Ana hasta el piso, un día entró en sí y le dice a Elcana: permitime, ahorita vengo. Y se fue a orar. Y se fue a orar a tal nivel que ni siquiera el sacerdote Elí tenía la experiencia de orar al nivel al que Ana se metió a orar ese día. Elí la acusó de estar borracha, y Ana le tuvo que explicar al sumo sacerdote: no, estoy orando. Pero allí ella encontró su escalera para arriba. Y miren el canto de Ana. Primera de Samuel capítulo 2. Solo voy a leer del verso 6 al 8. Dice: Jehová mata y él da vida. Él no puede dar vida si no mata primero. Él no puede resucitar si no crucifica primero. Él no puede exaltar si no humilla primero. ¿Lo ven? ¡Ay, qué terrible es Dios! Ajá, esa es nuestra mentalidad carnal hablando. Qué sabio es Dios para saber burlarse del orgullo y de la altivez humanos. Los caminos de Dios son diametralmente opuestos a los caminos de la carne. Y los caminos de la carne, adivinen, invento de quién son: de Lucifer. Ok, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece. Si Dios lo va a enriquecer a usted, primero lo tiene que empobrecer, ¿o no? Si no, ¿qué chiste tiene? Jehová empobrece y él enriquece. Y yo sé, ustedes han escuchado gente diciendo: ¿cómo puede ser que Dios empobrezca a alguien? Bueno, pues obviamente no han leído Primera de Samuel capítulo 2, ¿verdad? Ni entienden cómo funciona el Señor. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. El camino al trono es el muladar o el estiercolero y el polvo. El camino hacia arriba es hacia abajo. Y hasta que Ana llegó hasta abajo, encontró el camino para arriba. ¿Sí? Bueno, Lucas capítulo 15, otro más. En boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto, y yo ya les di un montón de testigos.
Lucas capítulo 15. Lucas 15. Verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Otra historia que hemos estudiado a lo largo de los años, pero desde todos los ángulos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué creen que Dios no estuvo detrás de eso todo el tiempo? ¿Qué hizo? Se lo llevó hasta abajo. ¿Y qué ocurrió cuando llegó hasta abajo? ¿Qué ocurrió cuando tocó fondo? Dijo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose. ¿Dónde encontró la escalera? Cuando estaba hasta abajo. ¿Dónde encontró la escalera o el camino para arriba? Abajo. Y levantándose. Si no se hubiera caído, nunca se hubiera podido levantar. Vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Bueno, ¿probé mi punto o no probé mi punto? El camino hacia arriba es hacia abajo. Por eso dice Santiago, miren lo que dice Santiago. Uno lo lee, pero es como que le están hablando al vecino, no a uno, ¿verdad? Santiago capítulo 1, verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Ahora vámonos, déjenme ver, creo que es segunda de Tesalonicenses. Creo. No es eso lo que quiero. Déjenme ver si encuentro lo que quiero. Y si no, se los cuento y después lo buscan. ¿Dónde dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Es lo que acabo de leer. No, entonces espérenme, eso es lo que acabo de leer. No, dice, espérenme, es que estoy tratando de buscar la frase para buscar el versículo. Tengo la mente en blanco, pero en fin, no nos extrañemos cuando estamos pasando nosotros por pruebas, no nos extrañemos. Amén. ¿Por qué estoy pasando por una prueba? Porque el Señor está llevándonos al lugar donde vamos a encontrar la escalera para arriba. La escalera para arriba. Amén. Nunca falla. Nunca falla. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Por qué no le damos toda la gloria al Señor? Démosle toda la gloria al Señor.
Gracias, Jesús. No, ya sé, es algo así. Dice algo así. No les extrañe cuando estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que, lo estoy parafraseando, sabiendo que sus hermanos de todo el mundo están pasando por lo mismo. Primera de Pedro es, ¿verdad? Ok, gracias. Primera de Pedro 4. Ok, ¿verdad que no estábamos tan perdidos? Gracias. Un aplauso aquí para Leo. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermano, estoy padeciendo. Cuando le digan eso la próxima vez, diga, ¿y eso qué tiene de extraño? A veces la expresión que uno usa o usan conmigo es, ¿cómo estás? Pues aquí en la lucha. Qué bueno, le digo, eso es buena seña. O sea, si no estuviéramos luchando es porque nos mataron. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Pero no tiene nada de extraño que estemos padeciendo. Ese es el camino hacia arriba. Ahora, tampoco vaya a pensar que todo el camino es sufrimiento y aflicción. Eso significa que a lo mejor lleva años ahí abajo y no hay modo que encuentre la escalera para arriba, pues. Dios está balanceado. Sus caminos no son desbalanceados. Sus caminos son bien balanceados. Amén. Ok. ¿Podemos regresar a Cantares? Cantares capítulo 3. Cantares capítulo 3. Otra cosa que vimos en el capítulo 2 es que en ella todavía había una pared de orgullo que dejó afuera de su casa al amado cuando vino como un cervatillo a invitarla a subir más arriba con él. Se encontró con una pared de orgullo. Esta pared de orgullo lo dejó fuera. Obviamente está conectada con la pared de orgullo que tiene la iglesia de la Odisea, que dejó a Jesús afuera. Alguien dirá, ¿y Jesús está afuera de la iglesia de la Odisea? Pues si no estuviera afuera no diría, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Es esa puerta de orgullo que hizo que la iglesia de la Odisea dijera, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo falta de ningún bien. Y otro síndrome que tenía la amada aquí en el capítulo 2 eran pequeñas zorras. Están conectadas con la pared del orgullo. Pero las pequeñas zorras, la palabra zorra significa manos llenas y significa el hueco de la mano. Tener las manos llenas. ¿Y con qué nos llenamos las manos? Sino con toda clase de actividades, ocupaciones. Y estamos tan ocupados que, o sea, no me pidan orar una hora, que no ven que no tengo tiempo. Esas son las zorras que echan a perder las viñas. Nadie puede estar tan ocupado que no tiene tiempo para orar. Si usted está tan ocupado que no tiene tiempo para orar, entonces, ¿quiere que le diga qué le está pasando? Usted es esclavo del faraón. El Señor en su voluntad jamás nos va a llevar a un punto en donde nos deje sin tiempo para buscarlo. Pero es que estoy prosperando. Ajá. El enemigo también está interesado en apartarnos del camino y a veces lo hace ayudándonos a prosperar. Amén. ¿Está claro? Yo solo estoy tratando de mostrarles el camino, ¿sí? Y de explicarles por qué pasan las cosas que pasan. Ok, pero eso nos lleva a Cantares capítulo 3. Cantares capítulo 3. Ahora, ella es una persona experimentada en la oración. Y aquí en el Cantar de los Cantares, yo no sé, no les voy a pedir que levanten la mano, porque van a salir en internet. Pero en el boletín llevo meses redactando y hablando acerca de diferentes maravillosos
principios acerca de la oración que están en el libro del Cantar de los Cantares. Espero que lo estén siguiendo. Pero en el libro del Cantar de los Cantares descubrimos nosotros de una manera muy especial cuán importante es la oración. Nuestra vida de oración no es optativa, no es una opción, es obligatoria. Si vamos a llegar a algún lado, es una obligación. Y ni siquiera es una obligación, es una necesidad. Amén. Y cuando se nos ha abierto esa puerta, es una exquisita obsesión buscar al Señor en oración. Amén. Es vital, es importantísimo. ¿Qué es esta siguiente plataforma que el Señor tenía para ella? Ya descubrimos que ella estaba en lo escarpado, en las hendiduras de la peña, escondida en escarpados parajes, y allí encontró la escalera. Y el Señor en persona descendió a hablar con ella y a decirle: oye, sígueme, te voy a llevar a una plataforma más alta. Amén. Nuestra mente carnal automáticamente debe pensar: oh, la va a poner en alguna posición pública y todo el mundo va a saber cuán grandiosa es y todos le van a rendir pleitesía. No, Señor, allá afuera, ahí no hay ninguna exaltación. En el plano público, allí no está la exaltación. El plano público es humillante, nos expone. ¿Qué creen? Que si uno está en un plano público, todo el mundo va a opinar bien de uno y va a hablar bien de uno. Al contrario, amén. No, él tenía una nueva plataforma para ella en su vida de oración. Estaba listo para llevarla a un nivel más alto en sus experiencias de oración y de búsqueda con él. Veo que algunos quedaron altamente decepcionados. Miren, allá afuera no hay exaltación. Cuando el Señor me salvó y me empezó a hablar y a llamar, o sea, yo sé dónde estoy parado, no tengan ninguna pena. Amén. Sé dónde estoy, sé cuánto trecho he recorrido y sé qué falta. Amén. Por la gracia y misericordia de Dios, porque Él me habló muy al principio. Amén. Bendito sea Dios. Pero, ¿qué les iba a decir? Algo les iba a decir con eso. Pero, sí, bueno, partimos. No, les iba a decir algo más para ilustrar esto. Pero el hecho es que allá afuera la exaltación no está allá afuera, pues la exaltación está en lo privado, buscando y encontrando al Señor en lo privado. Ya me voy a acordar por qué les mencioné eso. Algo les iba a decir de eso. Pero cuando Dios nos lleva a orar a otros niveles, eso es exaltación. Y nos abre su palabra y nos regala tesoros de entendimiento. Nos permite ver cosas que nunca antes habíamos visto, aunque las habíamos leído 80 veces. Eso es exaltación. Y el Señor se nos revela y lo conocemos más, de una manera más profunda. Eso es exaltación. Amén. Eso es exaltación. Ya sé que les iba a contar. Cuando el Señor me empezó a llamar, mi idea de lo que Dios tenía para mí era algo así como, ustedes saben, ¿verdad? Un estadio y una plataforma y todos los reflectores apuntando en esta dirección. No se haga, usted también tenía esa misma idea. Eso es lo que uno cree al principio. Uno cree que esa es la cumbre, la epítome, amén, de la experiencia cristiana. Y bueno, Dios tiene eso para algunos, por supuesto que sí, porque Dios tiene gente sirviéndolo en toda clase de ámbitos, capacidades y todo lo que quieran, ¿verdad? Amén. Pero cuando empecé a caminar con Dios y empecé a descubrir que el camino era para abajo, empecé a darme cuenta que lo más importante que yo podía tener era dejar que el Señor cambiara mi naturaleza, me transformara. Y en ese proceso empecé a descubrir que lo más exquisito que existe es crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Crecer en nuestra relación de amor con Él, crecer en sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, aprender a buscarlo en oración y a encontrarlo. Caminar con Él en esta vida, en este mundo.
Ya si el Señor lo pone bajo reflectores o no, qué bueno, qué importa. Porque nuestra exaltación la encontramos en lo secreto de las cámaras de la oración y del estudio de su palabra. Amén. Entonces, bueno, recuerden que Él vino a invitarla a subir a un plano más alto. Ahora, todavía había un muro de orgullo, todavía estaba llena de zorras su viña. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahora miren, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Ella es una persona experimentada en noches espirituales. ¿Alguien aquí ha pasado por una noche espiritual? Oscura, fría. No vemos el camino por ningún lado. Ni siquiera vemos al Señor por ningún lado. Amén. Y Él a veces tiene esas curiosas ocurrencias de escondérsenos temporalmente. Tenemos que entender que Él no se puede ir a ningún lado porque Él es omnipresente, pero definitivamente se nos esconde de vez en cuando y no lo vemos por ningún lado. Esa es una noche espiritual. Entonces Dios permitió que ella experimentara noches espirituales. Ahora miren pues, por las noches busqué. ¿Dónde buscó a su amado? Déjenme ver si puse la palabra buscar aquí. Creo que sí. La palabra buscar, bakash. Buscar. Esa es la palabra. Significa, la palabra buscar o la palabra bakash significa inquirir en adoración o en oración. Eso significa. Entonces de repente ella se encuentra en una noche espiritual y empieza a buscar a su amado. El primer lugar donde lo busca, ¿cuál es? Su lecho, en su camita. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué. ¿Y qué pasó? Qué raro, creí que la Biblia decía buscad y hallaréis. Lo buscó y no lo halló. No era el lugar. ¿Qué es nuestro lecho? Su camita. A ver, ¿qué idea le da su camita? Con su almohada de plumas y su edredón gordito y calientito. Comodidad. ¿Por qué permite Dios noches espirituales? Para que nos desacomodemos, nos sacudamos el polvo y sigamos caminando. Que la jornada no la hemos completado todavía queda un trecho por recorrer. Decidió buscarlo en su lecho de comodidad. Por supuesto que no lo encontró. Y esto nos revela un gran secreto. La oración es trabajo. Uno trabaja en oración. ¿Se acuerdan cuando a Pedro fue al que metieron en la cárcel en el libro de los Hechos? Sí, ¿verdad? Sí. Dice, y la iglesia hacía oración por él. Hacían oración. La oración es un trabajo que se hace. Hacían oración. Este viernes vamos a estar haciendo oración por la convención que viene. Los espero a todos. Amén. Pero ella no estaba dispuesta a hacer oración y a trabajar y a esforzarse. Entonces se quedó en su lecho de comodidad y no lo encontró. ¿Qué más? Dice, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas. Y luego, pues no fue a la que los buscó, pero la encontraron los guardas o los centinelas. A ver, vamos a ver si lo encontró allí. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad. La ciudad, la palabra ciudad literalmente significa un lugar guardado por un vigía.
Y la raíz de la palabra ciudad que se usa aquí en Cantares significa despertar o estar despierto. En otras palabras, algo que nunca duerme, algo que no descansa. No estamos hablando de la ciudad de Nueva York tampoco. Pero la ciudad es algo que nunca para, algo que nunca descansa. ¿Qué representa la ciudad entonces para nosotros? Actividades. Y dijo, a lo mejor lo que necesito es llenarme de más actividades. Luego dice, lo buscó por las calles. La palabra calle literalmente significa correr detrás de algo. Interesantemente también significa abundancia. Abundancia. Así es que las calles, bueno, puede representar varias cosas. Correr detrás de algo. Abundancia. Correr buscando abundancia. Nuestros planes, nuestros proyectos, todas esas cosas grandiosas que justificamos porque después de todo tenemos la obligación de buscar la abundancia. Bueno, qué bueno. Nada más que ahí tampoco lo encontró. Y a veces uno dice, no, lo que necesito es volverme más productivo. Abundancia. No estoy diciendo que no lo sea, pero allí no está Jesús a ese nivel. O sea, usted sea productivo, pero busca a Jesús. Porque eso no es sinónimo de Jesús. Ok. Luego lo buscó por las plazas. La palabra plaza literalmente significa un lugar o una pastura espaciosa. Un lugar espacioso. ¿Saben qué representa eso? Un lugar espacioso. Un lugar sin límites. Un lugar en donde relajamos nuestros límites. Necesito darme una vacación. ¿Por qué amamos la vacación? Porque allí relajamos todos nuestros límites. Relajar los límites. Mire, está bien que se relaje un poquito, pero nunca relaje sus límites. O sea, dése una vacación literal, pero no se dé una vacación moral ni espiritual. Amén. Bueno, ¿qué creen? Verso 2. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Aquí ven ustedes ese muro de orgullo y esas zorras trabajando. O sea, el Señor solo llegó y le dijo, levántate, vente conmigo, vámonos a un monte más alto, a un plano más alto. Y él se fue, por supuesto, ¿verdad? Pero la dejó a ella para que ella ahora se levantara y lo siguiera. Bueno, pero ella se descontroló tanto que empezó a buscarlo en todos los lugares equivocados, pensando que este nuevo nivel de éxtasis lo iba a encontrar en todas sus actividades y en todas sus cosas, y no lo encontró allí. Ahora sorpréndanse, en el verso 3, me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Tampoco lo encontró allí. Y los guardas, ¿saben qué representan? Hay una cita en Oseas capítulo 12 en donde la palabra guarda, ¿saben cómo la traducen? ¿Qué puse allí? Es que el pastor no me está ayudando. Ajá. ¿Acaso puede, pues? Si es el Señor el que nos está llamando a un plano más alto de comunión personal con Él, ni el pastor puede hacer algo por nosotros. Denle gracias a Dios por eso, porque en muchos lugares no es educan, no es crían, ¿cuál es la palabra? Entrenan, acostumbran a la gente a depender por completo del pastor. El primer problema con eso es que el pastor no es Dios. No es omnipotente, omnisciente, ni omnipresente.
Amén. El pastor, su función es enseñarle a la gente a buscar a Dios para que lo encuentren para ellos. Esa es la función de un pastor, no convertirse él en señor de la gente. Esos son los nicolaitas a los que el Señor aborrece. ¿Lo ven? Entonces, cuando Dios nos está llamando a meternos más adentro con Él, nadie nos va a ayudar. Y esto no lo vamos a encontrar involucrándonos en miles de cosas. No, Él nos está llamando al cuarto de oración por el amor de Dios. Nos está llamando a encerrarnos con Él y a esperar allí, porque es allí donde vamos a encontrar este nuevo plano que el Señor ha preparado para nosotros, porque considero que ya estamos listos para un nuevo nivel de comunión con Él. Aquí la hallaron los guardias y pues no pasó gran cosa con los guardias, pero si se acuerdan, los que conocen el Cantar de los Cantares, un par de capítulos más adelante la golpean. Es que me fui de esa iglesia porque el pastor no me trató bien. Probablemente nosotros tuvimos la culpa y estábamos pretendiendo que el pastor fuera Dios para nosotros. ¿Sí? ¡Qué silencio! Miren, si no fuera pastor el que se los está diciendo, no tendría mucho peso. Pero créanme, esto es cierto. ¿Sí? Ok. Cuando Dios me empezó a llamar a meterme más adentro con Él, créanme, amo a todas las personas que Dios ha usado en mi vida para pastorearme en las diferentes etapas de mi vida. Los amo, los respeto, oro por ellos, los amo. Amén. Pero créanme que en ninguna de estas etapas en las que el Señor me estaba llamando a meterme más adentro me pudieron ayudar. Ni siquiera me estaban entendiendo. Hasta se me vinieron encima de vez en cuando, porque era yo el que me estaba chiflando, ¿verdad? Ajá, cierto. Ok. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Casi puedo pensar en los guardas diciéndole: ¿de qué estás hablando? ¿Está claro eso? Miren, Dios ha levantado apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio y me falta uno, para la edificación de los santos. Gracias. Amén. El trabajo de los 5 ministerios es ayudar a la gente a crecer en su relación con Dios, no ayudar a la gente a crecer en su relación con su pastor. Amén. Muy bien. Pueden tener relación con su pastor todo lo que quieran, pero saben de qué estoy hablando, ¿sí? Apenas hube pasado de ellos un poco, o sea, solo me alejé 1 milímetro de mi cama, de la ciudad, de las calles, de las plazas y de los guardas. Solo les di la espalda. ¿Y qué creen que pasó? Solo los dejó atrás. 1 pulgada se alejó de ellos. Dice: apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Una vez lo volvió a encontrar, lo capturó y no lo dejó ir. Y dice: hasta que lo metí en casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. ¿A dónde lo metió? ¿Dónde lo metió? ¿Dónde lo metió? ¿Puedo borrar esto? A ver. ¿A dónde lo metió? ¿O a dónde se metió con él? A su cuarto de oración. ¿Qué provoca el nuevo nacimiento en la vida de un individuo? 2 cosas: la palabra y el Espíritu Santo.
La palabra sabemos que es la semilla, ¿sí? Entonces, ¿el Espíritu Santo qué es? Para que la semilla germine y dé fruto, ¿qué necesita? Tierra, 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 tierra. Para que la semilla del varón germine y dé fruto, para usar los mismos términos, que necesita un vientre, una matriz. Amén. Si la palabra es la semilla, adivinen qué es el Espíritu Santo. El medio, el terreno, nuestra madre, el vientre. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas en Génesis 1:3? Y cuando el Espíritu Santo estaba allí moviéndose sobre la faz de las aguas, entonces Dios mandó una semilla y dijo: sea la luz. Y fue la luz. ¿Y qué? ¿Se quedó inactiva la semilla y no pasó nada? No, el vientre ya estaba allí listo para recibir la semilla y algo pasó. Es el principio de masculino y femenino. Estamos hablando de principio. Dios no tiene género. Él es espíritu. Estamos hablando de principio, estamos hablando de funciones. ¿Está claro? Bueno, miren, por ejemplo, Santiago 1:18. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué nos hizo nacer de nuevo? La palabra. Ese es Santiago 1:18. Vámonos ahora a Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos o vueltos a nacer, no de simiente o semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la semilla que nos hizo nacer de nuevo, ¿qué es? Sino la palabra de Dios, ¿o no? Ese es Primera de Pedro 2, 1:23 será, ¿verdad? Gracias. 1:23. Ahora vámonos, por favor, a San Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 1. Juan capítulo 3, verso 1. Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, a ayudarnos a saber que tenemos un problema, tenemos una necesidad. Y ya cuando el Señor, a través del Espíritu Santo, empieza a trabajarnos, amén, de repente un día el Señor manda a alguien, como haya sido con ustedes, yo sé cuál fue mi historia, me llevó al lugar en donde me predicaron la palabra de Dios, y la palabra de Dios cayó en terreno fértil, porque el Espíritu Santo ya estaba allí trabajando conmigo. Entonces yo fui renacido por la palabra y por el Espíritu. La palabra es la semilla, entonces obviamente el Espíritu Santo es la matriz, digámoslo así, que acoge la semilla para que la semilla dé fruto. Amén. Entonces nacemos de nuevo por la palabra y por el Espíritu. ¿Está claro el principio? Entonces, ¿quién es nuestra madre? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra madre y la palabra de Dios es nuestro padre. Junten padre y madre y van a dar a luz
Amén. Hey, gracias Jesús. Gracias Jesús. Bueno, podemos hablar más acerca de este principio, pero creo que es suficiente para explicar. Volvamos a Cantares. Cantares capítulo 3. Dice, pasé por una noche espiritual. Y lo primero que hice fue tratar de buscar al Señor en mi exquisita y suave y calentita cama, y no lo encontré. Me fui a la ciudad, tampoco lo encontré. Me fui a las calles, no estaba ahí. Me fui a las plazas, menos. Me encontraron los guardas y honestamente tampoco me pudieron ayudar porque estamos hablando de algo personal. Amén. Entonces dije, solo caminé 1 milímetro dejándolos atrás y encontré al amor de mi alma. ¿Y saben qué hice? Dice, me lo fui a meter a las cámaras del Espíritu Santo. En otras palabras, una vez encontró otra vez a su amado, una vez volvió a verlo, volvió a sentirlo, volvió a experimentarlo. ¿Qué hizo? Se fue a meter a su cuarto de oración, amén, y empezó a orar en otras lenguas y a interceder en el Espíritu y a gemir y a dejar que el Espíritu Santo intercediera a través de ella. Empezó a amén, amén. Así es que hasta que lo metí en casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. Y nuevamente dice, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, no traten de provocar en nadie el amor por Dios, porque solamente el Señor puede despertar en nosotros amor por Él, y esto tiene un tiempo. Porque hay inviernos espirituales y hay primaveras espirituales. Hay noches espirituales y hay días espirituales. Pero una vez el Señor despierta su amor por nosotros, no es para que nos vayamos corriendo a las calles y a las plazas a llenarnos de actividades y de cosas. No, es para que corramos con Él al cuarto de oración, a la cámara del Espíritu Santo, y oremos, intercedamos, experimentemos un nuevo plano, una nueva plataforma del lado de la oración, del lado del Espíritu. Y les prometo que eso automáticamente nos va a abrir la palabra a un nuevo grado. Nuestro entendimiento va a ser más alto, más profundo, más maravilloso. ¡Hey! Gracias Jesús, amén. Entonces miren el versículo 6. Fue un desierto espiritual, fue una noche espiritual y fue un desierto espiritual para la amada, el que se le haya perdido momentáneamente su amado. Pero ese desierto espiritual logró en ella lo que el Señor quería conseguir en ella: meterla al cuarto de oración, hacerla interceder en el Espíritu, porque allí estaba esta nueva plataforma espiritual que el Señor había preparado para ella. Entonces dice, ya salió del desierto porque ya lo encontró. Pero miren cómo salió del desierto. Ahora aprovecho a recordarles que hay 2 clases de desierto. Está el desierto Midbar. Perdón. Está el desierto Midbar y está en los desiertos, y hay diferentes palabras. Hay diferentes, está el desierto Arabá o Jarabá con Het, etcétera. Se los voy a escribir aquí en fonético. Jarabá o Arabá. Y hay otras palabras que se usan en hebreo para esta otra clase de desierto. La diferencia es esta. La diferencia entre este lado y el otro lado es que hay 2 clases de desiertos. Y la Biblia King James se ocupó. Los traductores de la Biblia en inglés tuvieron el cuidado de hacer la diferenciación. Por la razón que sea, Dios los bendiga. Pero los traductores de la Biblia al castellano ni siquiera se percataron que había una diferencia. Ellos lo traducen en inglés, lo traducen wilderness. Y lo traducen desert. ¿Cuál es la diferencia? Un wilderness es una
una llanura, un pastizal, un potrero. Ahora, un potrero no es un lugar sin vida, es un lugar donde hay vida. Hay toda clase de plantas, zacates, animales. La diferencia es que es vida sin control, vida sin restricción. Todo está creciendo como caiga y como pueda. Y es una confusión de toda clase de cosas que están allí entre plantas y bichos. Y mala hierba, gracias. Ese es este desierto. Israel estuvo en este desierto por 40 años, fue este. Amén. En cambio, este es un lugar árido, estéril, seco. ¿Ven la diferencia? Este es un lugar en donde crece toda clase de todo, pero sin ninguna restricción, sin ningún control. Este es un lugar en donde no crece nada, porque es un lugar seco y árido. ¿Estamos? Bueno, resulta que ella viene saliendo de era un midbar de donde viene saliendo ella. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Miren, cuando estamos pasando por una noche espiritual, vamos a estar pasando por un desierto espiritual. Hay desiertos secos, en donde no sentimos nada por ningún lado, no vemos nada por ningún lado, todo está seco, no encontramos la fuente de agua, no encontramos al Señor. ¿Han pasado por desiertos secos alguna vez? ¿Verdad que sí? Es tremendo. Es tremendo. Lean los salmos. David pasó por desiertos secos y por esta otra clase de desiertos también. Ahora, ¿qué es esta otra clase de desierto? Es un lugar en donde todo está fuera de control. Eso también es un desierto. ¿Alguna vez han pasado por épocas en su vida en las que su carne está totalmente fuera de control? Y todo está creciendo, levantándose, actuando. ¿Han estado allí alguna vez? Bueno, no les extrañe. O estamos aquí cuando estamos en un desierto. Ella se metió a uno de estos. El Señor la metió a uno de esos. Pero miren pues, dice: ¿quién es esta? Ya aprendió a orar porque descubrió que todo lo que el Señor armó para ella es para llevarla otra vez al cuarto de oración, nada más que a otro nivel. Dice: ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Cómo subió del desierto? ¿Subió como columna de humo? ¿Y subió sahumada de mirra? ¿Qué más? Incienso y toda clase de polvos aromáticos o polvos del mercader, dice en inglés, polvos. Aromas voy a poner acá. En otras palabras, ¿cómo subió del desierto? La palabra columna es como una palmera. Es una columna que se abre en la parte de arriba, como una palmera, y la raíz de la palabra columna es palmera. ¿Cómo subió ella del desierto? Miren, ahí viene subiendo del desierto. ¿Y qué se veía? Se veían palmeras de humo, palmeras de humo. ¿Saben qué era eso? Sus oraciones. Sus oraciones. ¿Se acuerdan que en el altar de oro del incienso quemaban incienso? En el altar de oro del incienso, al quemar el incienso, levantaban columnas o pilares de oración. Amén. Entonces, ¿cómo subió del desierto? Miren, aprendió a buscar el cuarto de oración de tal manera que subió del desierto con columnas, con pilares de incienso, con columnas de oración. Desde lejos se vio venir la amada subiendo del desierto, porque solo se veían todos los pilares, todas las columnas de humo, todo el incienso de la oración que ella estaba levantando al Señor. Amén. Váyase, el Señor no le dio un nuevo nivel de oración en medio de esta situación. Ahora, esto es tremendo porque la única otra porción en toda la Biblia, ahora aparece 2 veces porque lo citan otra vez en el Nuevo Testamento, pero solo hay otro lado en toda la Biblia donde se mencionan las columnas de humo.
Vámonos a Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Joel. ¿Saben qué? Mejor vámonos a Hechos, capítulo 2. Ahí es donde lo citan. Es una cita directa de Joel, por supuesto. Hechos, capítulo 2, verso 15. Hechos 2:15, eso nos va a poner en el contexto. Es el único otro lugar donde se mencionan las columnas de humo en toda la Biblia. Pues en Joel y Hechos es una cita de Joel. Hechos 2, verso 15. Porque estos no están ebrios, acaban de ser bautizados con el Espíritu Santo ahí en el aposento alto. Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Pero luego dice, y de cierto, y también, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y ya una vez estudiamos esto. Y el Señor empezó derramando su Espíritu Santo no sobre toda carne, sino sobre sus siervos y sus siervas. En el aposento alto solo había discípulos. Una vez los discípulos, los 120, fueron llenos del Espíritu Santo, entonces el Señor empezó a bautizar con su Espíritu Santo a todo aquel que quería. Pero ¿saben dónde se va a cerrar la rueda en estos últimos días en los que estamos viviendo? En sus discípulos, en sus siervos. Entonces dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios, milagros, portentos, arriba en el cielo, y señales o evidencias abajo en la tierra, sangre, fuego. Y si quieren saber cómo dice en hebreo, columnas de humo. Una señal que van a tener los siervos y las siervas del Señor al final de los finales, antes que el Señor venga por nosotros, es que pues no solo va a haber abundancia de salvación, sangre, no solo va a haber abundancia de espíritu, fuego. Van a tener una columna de humo encima. Intercesión del Espíritu, oración, intercesión, 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 oración. Esas son las columnas de humo. Es el único otro lugar donde se mencionan, en Cantares y aquí. Luego, por Cantar de los Cantares, puedo yo entender que aquí en Joel no están hablando de los juicios de Dios cuando está hablando de columnas de humo, porque la amada está subiendo como una columna de humo del desierto. Entonces tiene que estarse refiriendo a otra cosa. Amén. ¿Qué está diciendo entonces? Hermanos, si una cosa va a distinguir a los discípulos del Señor Jesucristo en los ultimísimos días antes de que el Señor venga por nosotros, es su vida de oración. Su vida de oración, su vida de oración. Es lo que el Señor estaba tratando de edificar en ella, en ella. Ahora, me dan 3 minutos. Solo dejo introducido lo que sigue. Estamos de acuerdo que ya ella tiene pilares de oración, ¿sí? Y eso va a distinguir a los creyentes, pero no a todo el mundo, sino a los siervos y siervas del Señor Jesucristo. Columnas de humo o una vida de oración como tiene que ser. Amén. Es todo lo que el Señor estaba esperando ver en ella. ¿Para qué? Regresemos a Cantares. ¿Para qué? Regresemos a Cantares. Capítulo 3, verso 6. Voy a volver a leer el verso 6. ¿Estamos allí? ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Ya, tengo la columna de humo formada. Entonces, aquí la traducción nos hace pensar que es la litera de Salomón la que sube del desierto como columna de humo. No, si lo leen en la Biblia King James, punto y aparte. Ella sube del desierto como columna de humo. Entonces, ahora viene la palabra de Dios y dice, miren, allí viene el rey en su carroza. Allí viene la litera de Salomón.
He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salido doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con la que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Cuando el rey vio las columnas de oración salir de ella, dijo: ya me puedo casar con ella, ya está lista, ya está lista. ¿Y qué aparece en la siguiente escena? El rey viniendo en su carroza para casarse con ella. No entendieron lo que dije. No entendieron lo que dije. El Señor solo está esperando ver esas columnas de humo en nosotros, y entonces estaremos listos para que el carro de fuego de Dios venga por nosotros y el Señor nos lleve a las bodas del Cordero. Ahora sí lo entendieron. Entonces demos gloria a Dios. ¿Por qué nos pasa el Señor por noches espirituales, por inviernos espirituales, por desiertos espirituales? Porque es allí donde vamos a tener la urgente necesidad de aprender a buscarlo de una forma más profunda en oración. Es lo que Él estaba esperando. Cuando ella aprendió a buscarlo a Él en oración de una manera más alta y más profunda, y ella subió del desierto llena de columnas de humo de oración, el Señor dijo: ya nos podemos casar. Ahora démosle toda la gloria al Señor. Ahora entendemos por qué Dios está trabajando con nosotros de la manera como está trabajando. Ahora entendemos el camino. Gracias, Jesús. Esa litera de Salomón no es otra cosa más que el carro de fuego del Señor. Espérense que la estudiemos el próximo miércoles.